RTP. Ya tenemos con nosotros nuestra entrevistada de esta hora, 8:45. Está con nosotros la doctora Mónica Franco. Ella fue ex ministra de Educación, es subsecretaria también de Educación, y vamos a hablar sobre la deserción escolar y otros temas, pues inmiscuidos a los temas educativos. Gracias por acompañarnos, doctora Franco. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos para compartir algunas ideas que sin duda son importantes en este contexto nacional. Solo para preguntar un poco el concepto, para tener claro, cuando se habla de deserción, ¿qué requisitos debe cumplir para que se entienda deserción escolar? Un año que no estudiaste, un retiro dentro de un año, una separación por 2 o 3 años de la institución educativa, todas. Sí, pero básicamente es el abandono del proceso escolar dentro del curso escolar o no matricularse al año siguiente. En el país se ha incrementado y se han explicado algunas razones que van desde lo económico y hoy a la seguridad, pero siempre tiende a incrementarse. ¿Cuál es la razón que, a pesar de que existe algo de política pública, no se haya logrado regresar a los chicos al aula? Bueno, yo creo que los factores que inciden sobre la deserción escolar son multidimensionales y todos concurren a la vez. Por un lado está el tema del factor socioeconómico, es decir, los índices de pobreza que se van agigantando cada vez más en nuestro país. Por otro lado están los problemas de corte familiar. El tema de la seguridad es sin duda un factor importante que influye sobre la tranquilidad de las familias y en algunos casos prefieren dejarlos en casa antes que exponerlos a una situación de peligro. Son factores, como digo, multidimensionales. También está el tema de los factores esencialmente pedagógicos y educativos, donde juega mucho la infraestructura escolar, la calidad de la docencia, los recursos con los que se cuenta o no se cuenta en un centro escolar. En fin, cada uno de esos elementos hace como una especie de cóctel mágico cuyo resultado es la deserción escolar. Doctora Franco, y en este sentido siempre se ha tenido un porcentaje, ya sea este mínimo de deserción escolar, pero hay un punto dentro de esta línea de tiempo que hemos transcurrido en los últimos 15 años o 20 años, como lo quieran ver, que es el 2020. Donde se profundizó esta deserción escolar. Y lo recuerdo tanto porque han pasado varias ministras hablando del mismo tema y tratando de cambiar esas cifras que de repente se elevaron. ¿Qué no se ha hecho bien para regresar a estos alumnos a las aulas de clase? Bueno, yo creo que el tema de la deserción escolar no está realmente profundizado por la pandemia. No, esa es una visión que estadísticamente tendríamos que corroborarla. No tengo el dato en este momento, pero lo voy a revisar. El asunto es que luego de que existe el problema de la deserción escolar, que el Ministerio de Educación lo tiene suficientemente estudiado, medido, sabe cuántos estudiantes se matricularon, cuántos estudiantes dejaron de estudiar. Recordemos que la deserción en un alto porcentaje se da en el momento de la transición de la educación general básica al bachillerato, es decir, abandonan en el concluido el 10º año, hay el abandono escolar, pero también hay el abandono escolar en la educación general básica, es decir, en los primeros años. Okay. ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer? Yo creo que hay muchas posibilidades de poder atender el tema siempre que haya una política pública sostenida, que ese es el problema del país, no solamente en el ámbito educativo, sino en casi todos los órdenes. De repente hay un gobierno que está haciendo las cosas de una manera, viene otro gobierno y cambia totalmente las cosas, ¿no? La política varía, la política de los políticos incide sobre la política pública educativa. Yo fui estudiante hace no mucho tiempo, tengo 27 años, me gradué hace menos de 10 años del colegio. Pasamos de trimestre a quimestre, aunque había el debate pedante, bueno, o lo mejor... Y hemos vuelto al trimestre. Digno de la precisión, de quimestre y quinquimestre, ¿cómo se dice? Bueno, hemos vuelto al trimestre.
Bachilleratos. Había gente que quería regresar al bachillerato FIMA, FISO y Quimio, claro. Fuimos al bachillerato general unificado, empezaron a introducir materias optativas para reemplazar lo que habían quitado. También introdujeron el examen remedial y el examen de gracia encima del examen supletorio. Luego desapareció el de gracia. Sí. O sea, nos sentíamos como conejillos de indias en manos del Ministerio de Educación, y encima de eso, estando en un colegio privado, también entraba la voluntad de la directiva del colegio privado. Y algo que puede ser otro factor para analizar son todos los cambios que ha resaltado César, pero también el tiempo en el que se los ha hecho. Cuando, según los expertos, hay que esperar de una generación o 20 años, no sé, para evaluar si sirvía. Por eso decía precisamente que el cambio político, los actores políticos en realidad le hacen mucho daño a la política pública, porque cuando una política pública es buena, hay que saber que es buena cuando se la mide, cuando se mide su impacto. Así es. Por ejemplo, se habló mucho del Bachillerato General Unificado. Yo en los últimos años hice una investigación con 5 universidades nacionales sobre los resultados del Bachillerato General Unificado en los primeros años de las universidades. ¿Qué le arrojó? En comparación con los últimos datos estadísticos obtenidos de la versión anterior, que era el bachillerato de humanidades, físico, químico, sociales. Y los resultados fueron que efectivamente el Bachillerato General Unificado tenía mejores resultados en los primeros años universitarios en algunas áreas, por ejemplo, en las áreas sociales. Se había incrementado el pensamiento crítico, se había mejorado la calidad del discurso escrito y oral. Había un poco de problemas en las carreras técnicas, donde los estudiantes tenían ciertas dificultades en áreas como matemática y física. Pero en general, el Bachillerato General Unificado tuvo una mayor resonancia en los primeros años de la educación universitaria. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Los problemas educativos tienen que ser investigados. Correcto. Las políticas educativas tienen que ser medidas en su dimensión de impacto real. Y para eso tiene que fortalecerse la investigación educativa. El problema es que los actores políticos, como bien lo señalas tú, hacen cambios sin tomar digamos, resultados que habiliten esos cambios. No hay una investigación previa. Simplemente, por ejemplo, se dice, vamos a incrementar materias. O hace poco veía yo, hace unos meses, que fueron al Congreso con una propuesta de educación financiera, que a mí me parece válida. Me parece válida. Pero no sé hasta cuánto el currículum soporta la injerencia de una materia a otra materia, porque la formación en los establecimientos educativos no tiene que ver necesariamente con el conjunto de asignaturas. Quizás con la transversalidad de ciertas asignaturas. Sí, pero también, ¿qué es lo que quería destacar hoy día en esta entrevista a propósito de la deserción escolar? Es que así como no tenemos políticas educativas públicas sostenidas en el tiempo, tampoco tenemos una vocación del Estado para generar otras estrategias que reduzcan, por ejemplo, la deserción escolar. Vemos nosotros mucha publicidad política, muchas cadenas nacionales sobre los resultados, entre comillas, de los gobiernos nacionales, seccionales, etcétera, pero no vemos ninguna vocación para formar, por ejemplo, a los padres de familia. No hay nada pruebas en ese sentido. Masivas que se hacen a estudiantes para medir los niveles educativos, no solamente las PISA-D, hay otra más también, que no recuerdo el nombre ahora. Ecuador se encuentra... Las pruebas TERCE. Ecuador se encuentra ligeramente por encima del promedio latinoamericano, es decir, no somos los peores. Sin embargo, las deficiencias son evidentes. Y me preocupa que... Pero tenemos 2 años sin participar de las pruebas. Lo cual es grave. Gravísimo. Así es. Pero veamos, digamos, el promedio histórico. No estamos tan mal y sin embargo notamos... No estábamos tan mal. ¿Usted cree que había una época
No estábamos tan mal en las últimas pruebas TERCE. Por eso estamos un poco encima del promedio latinoamericano, correcto. Pero hemos dejado de medir y ya en los últimos 3 años y ya no sabemos, así es. Lo cual quisiera ahondar en eso, justo después de esta pregunta. Pero igual tenemos deficiencias evidentes y me preocupa que se insiste en enseñen cívica en un país donde no hay ni siquiera las bases básicas para muchos estudiantes, competencias lectoras, capacidad de pensamiento crítico o conocimiento de la historia del Ecuador. ¿Qué cívica puede enseñar sobre eso? Yo aquí he hablado de cómo pudiese, en mi opinión, ser una buena clase de cívica, pero hay que ir a lo básico primero. Quieren enseñar educación financiera y el dominio de la aritmética, ¿ya? De la aritmética nada más de las matemáticas es penoso, es pobre. Entonces, siento que los asambleístas viven en el mundo con hitos, como decíamos en una época, y no están dándose cuenta de los problemas todavía de base que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, y esto lo he dicho ya en otras ocasiones, vivimos en un círculo deficitario de calidad educativa. El docente no es un buen docente porque no sale bien formado de nuestras universidades. Y entonces llega a la escuela y reproduce una educación de baja calidad. El Ministerio de Educación, que tiene que hacer una propuesta de capacitación y que actualmente la tiene, porque tiene una buena propuesta en línea a través de la plataforma Me Capacito, hace su mejor intento en capacitar a los docentes, pero siempre lo he dicho, y lo he dicho incluso cuando estaba yo en funciones, en el sentido de que no tenemos esa retroalimentación sobre lo que el Estado invierte en capacitación a docentes. Porque una cosa es que el docente apruebe y se capacite, entre otros motivos, porque eso le significa que puede subir de categoría y mejorar su salario. Pero realmente no sabemos cuánto de aquello que se ha aprendido, entre comillas, se pone en práctica dentro del aula. Entonces, tenemos un círculo deficitario de calidad. Los estudiantes, por otro lado, son estudiantes de una generación distinta de la de sus docentes. Están ganados por la tecnología, están ganados por la imagen, están ganados por una especie de condensación del conocimiento. Pero tenemos que nosotros adaptarnos a eso. No. ¿O tenemos que llevarlos de vuelta al analógico? A ver, yo diría que no hay cómo regresar. Esta no es como la película de Regresando al Futuro. De vuelta al futuro. Sí, no es así. Entonces, no podemos regresar. Lo que tenemos que hacer es actuar inteligentemente, mirando el presente y hacia dónde vamos en los próximos años. El docente tiene que tener fortalezas tecnológicas. El estudiante tiene ganada la partida en muchos de los casos en relación con el docente, porque sabe más de pantallas, de digitalidad, ahora de inteligencia artificial, y ese es un tema también que hay que abordarlo y pensarlo sostenidamente. Hay que insertar al docente en un proceso de actualización que le permita innovar tecnológicamente en el aula, entre otras cosas, para mantener la atención del estudiante, que cada vez es menos. El estudiante antes, déjame terminar esta idea solamente, hace hasta unos 15, 20 años se decía que el promedio de concentración sostenido de un estudiante era de 25 minutos. Hoy ese promedio de concentración sostenido de un estudiante no llega a los 10 minutos. Terrible. Doctora, nosotros hemos hablado aquí muchas veces de que Ecuador debería tener un acuerdo común o objetivos comunes y hacer un plan país, y generalmente siempre está dirigido a temas económicos y por añadidura temas de trabajo que están relacionados. Sin decir que deba ser eterno y que pueda ser ajustado, ¿cómo debería estar marcada la política pública educativa para el país, por lo menos durante los próximos, 10, 12 años? ¿Cuáles elementos debería contemplar? Bueno, nosotros tenemos una experiencia muy buena, que fue el Plan Decenal de Educación. Ese Plan Decenal de Educación, que se aprobó, si mal no recuerdo, en noviembre del 2006, permitió trabajar al Ministerio de Educación durante
10 años de manera sostenida en líneas y políticas públicas que permitieron resultados realmente favorecedores. Por ejemplo, se incrementó la cantidad de población en el bachillerato, se incrementó el porcentaje de calificaciones y de mejores notas en la educación general básica. Se disminuyó la deserción escolar, se disminuyó el analfabetismo, se mejoró la infraestructura escolar, es decir, hubo todo un proceso sostenido durante 10 años en torno a ese plan. O sea, creo que efectivamente nosotros necesitamos hacer una especie de promesa pública sostenida para los próximos 20 años, que nos permita salir de este marasmo en el que nos encontramos educativamente y lograr resultados en el tiempo. Pero tiene que haber un compromiso de los actores políticos, de respetar esos cambios, de saber que se está trabajando con miras a un resultado y no llegar y hacer los cambios simplemente porque se me antojaron, porque me pareció que esto era mejor. O sea, hay que unificar criterios, hay que consolidar propuestas y hay que trabajar sostenidamente en el tiempo en educación o no vamos a ningún lado. Hay que hacer políticas de Estado, no Así de es. gobierno, que cambian pues después de Correcto. 4 años o después de 2 si se les ocurre hacer la muerte cruzada. Pero sobre todo, cuando se aprobó el plan decenal, la población votó a favor de ese plan decenal. Yo diría que deberíamos ir hacia algo parecido, que ya no se llame plan decenal, que se llame de agenda, cualquier manera, lo que sea. 26, 45, lo que sea, pero que tengamos un plan a largo Que plazo. tengamos un Para plan a largo concluir. plazo donde todos se comprometan a respetarlo. Porque estamos al borde del corte, dos cosas muy rápidamente. ¿Qué pasó con las pruebas tercias? ¿Por qué no se las tomó? Y segundo, pasos concretos y a corto plazo, tomando en cuenta que esto es una emergencia, una tragedia del día a día, para combatir en el terreno la deserción estudiantil, que va muy también relacionado a otro problema gravísimo, que es el reclutamiento de las bandas. Claro. A ver, realmente no tengo digamos, la certeza de por qué dejamos de participar en las pruebas TERCE. Al parecer hubo algún tipo de análisis político que veía que mostrar esos resultados, los últimos no eran tan favorables como se esperaba. Y por otro lado, creo que el Ecuador le apostó al INEVAL, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Sin embargo, esta institución que funciona todavía no hace pruebas masivas ni realmente representativas. Por ejemplo, hace unos días y conversé con la exdirectora del INEVAL, y yo necesitaba unos datos para una investigación que estoy haciendo y le pregunté por qué no están publicados los resultados de las pruebas de INEVAL por provincias. Yo quería ver el caso de Guayas. ¿Cuáles son los resultados? No, me dijo, no, lo que pasa es que nosotros solamente aplicamos una muestra de 47,000 pruebas y esas 47,000 pruebas a nivel nacional dan una representatividad, pero no nos permite dar resultados por provincias, lo cual ya es digamos, un resultado pobre. ¿Por qué? Porque no permite alimentar las políticas o los cambios o analizar cuál es la situación de cada una de las provincias. Porque no es lo mismo ser estudiante en Guayaquil que ser estudiante en el recinto de Los Amarillos. Zonas rurales, no claro. es lo mismo. Entonces, hay que mirar resultados focales, puntualizados, para poder tomar decisiones de mayor completud, de mayor alcance. Doctora Franco, ya 9:04 de la mañana. Gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, siempre dispuesta a colaborar. Vamos a un corte y ya regresamos con más. RTP